Bienvenidos a su podcast favorito, Sin Anestesia, donde los filtros nos sobran y las palabras fluyen. Otro lunes más compartiendo un buen rato agradable, acompañada de buenos amigos, Gabo. Hola, qué gusto encontrarnos nuevamente en un episodio más. Y Gretel. Hola, hola, ¿cómo están? ¿Cómo fluye todo en este último día del mes de agosto? Ya hoy estamos a 30. Ay, sí, Gracias. a un pasito de regresar a trabajar. A hoy, dijeron los maestros de antes. Bueno, yo me mantengo muy contento porque pues pago, ¿no? Sí, es cierto. Perdónenos ustedes, pero ya el tan esperado, tan arañado. Al fin llegó la quincena. Sí, al fin llega la quincena. No sí, se vayan a ir supuesto. helados, maestro, con lo de la compensación. Ahí por si le debo a alguien, por favor, mándeme mensaje antes de que me lo gaste. La de la tanda de una vez. Sí, claro. Las tandas, cajas de ahorro. El préstamo que tuve que conseguir para que me rindiera. Pero un gusto estar aquí. Así es. Muy bien, querida audiencia. Ustedes saben que nos gusta hablar de todo un poco y sobre todo que nos basamos en su mayoría en nuestra opinión. Y una que otra, pues, anécdota que nos sucede durante la vida, ¿no? Dicho todo lo anterior, pues es importante porque el tema de hoy puede considerarse muy, muy, muy polémico. Pero recuerden que las opiniones aquí expresadas son con el mayor de los respetos. Así que, redoble de tambores, por favor. Esta semana vamos a hablar sobre creencias religiosas. Así que ahí les va Sin Anestesia. Comenzamos. Eso. A ver. Muy bien, creo que cada vez más pro, definitivamente. Claro. Vamos avanzando. Vamos mejorando. Excelente, de eso se trata. Así es esto. Bueno, otra vez hice una breve investigación. Excelente. La verdad no fue la mejor fuente. Lo saqué de Wikipedia, pero pues es que venía muy práctico cómo maneja todo. Dice aquí que las creencias religiosas son ideas consideradas verdaderas por quienes profesan una determinada religión. Y habla que una religión comprende no solo las creencias religiosas, sino también la puesta en práctica de estas a través de ciertos actos especiales, ritos o rituales religiosos a los que en el sentido restringido a veces también se les denomina culto. Por medio de estas ideas, el practicante cree que puede comunicarse con una deidad. Eso es, de acuerdo a Wikipedia, una creencia religiosa. ¿Qué opinan? ¿Qué piensan? Como una experiencia religiosa. Casi resucito si me toca. ¿Qué piensan? Bueno, yo tengo opiniones muy diversas en sentimientos encontrados. Sí, casi. Yo creo que nos mueve muchísimo y vean la pausa que tuvimos para poder abordar, porque definitivamente, pues ustedes saben, quienes están allá del otro lado de sus celulares, de sus computadoras, de sus dispositivos, pues nosotros se los platicamos de lo que nosotros vamos pues aquí teniendo conversaciones cercanas. Oye, ¿qué te parece este tema? ¿Qué te parece este otro? Y nos pareció interesante precisamente hablarlo porque nos topamos con la idea, precisamente ahorita con esto de la pandemia, no me dejarán mentir, que cómo es que por las creencias religiosas, ciertas, precisamente religiones, no permiten que la vacuna se les ponga. Porque pues no, esto es algo que no es de Dios, es del dentro diablo. de sus ritos y rituales religiosos. Exacto. ¿No? Dice aquí. Exacto, entonces sí se genera la polémica porque dices, oye, es tu vida, es tu salud, estamos hablando de que esto es una pandemia, ¿no? No es nada más de que sea en tu colonia, en tu calle, o sea, es a nivel mundial.
y por supuesto que tienes que atenderte. Entonces yo creo que las creencias religiosas o las creencias de cada persona con este aspecto de la religión sí genera un conflicto cuando interfieren cuestiones pues de tu vida, de tu salud, para mí. Es el ejemplo más claro que puedo comentarles ahorita. Pues bueno, mi comentario es hacer un pequeño paréntesis, porque pues el tema a bien dice creencias, ¿no? Que para no entrar en polémica, porque en realidad es un tema muy extenso, así Sí. cañonamente extenso. Y la fibra sensible. Ajá, sobre todo eso que no, nuestra intención jamás es generar en alguien o que piensen que queremos generar en alguien algo en su mente, ¿no? Creencia, pues para mí es algo en lo que yo estoy cultivando, ajá, profesando. Estoy acordando conmigo mismo Sí. qué es lo que quiero creer, ¿no? Por eso le pusimos creencias y yo creo que no religión como tal, porque pues religión, híjole, Sí, no, hombre, nos ya, echamos y es otro. encima pues a todo el mundo, ¿no? Sí. Sí, a mí me llama la atención que independientemente de que hablamos de creencias, esa línea tan delgada que hay entre lo que es una creencia y lo que es una religión, ¿no? Porque aquí dice ideas consideradas verdaderas puestas en práctica en actos especiales. Por ejemplo, una creencia, entendería aquí en el catolicismo, sería un bautismo, por ejemplo. Es un acto especial, ¿no? Sí. Una creencia en, no sé, el budismo, que será la meditación. Meditación, por supuesto. Son ese para diferenciar entre las religiones y esa información, ¿no? Sí, bueno, no sé qué crean, no sé qué piensen ustedes más bien, pero para mí creencia es, digamos, independientemente de qué religión profeses, tan respetable una como otra, es que crees en algo supremo que en determinado momento te va a ayudar, puedes platicar, será a quien le reclames, a quien le des las gracias, pues etcétera, etcétera, ¿no? Independientemente de que si hablamos de una persona, personaje, imagen, no sé. Es como, por ejemplo, los aztecas, la creencia en Quetzalcóatl, en Tlaloc, en todos Así esos es. dioses. Claro. Los griegos, la creencia Así en es. Zeus, en todos esos Así otros dioses griegos. Dioses, ajá. Sí, que es algo supremo que te mantiene aquí en la, pues, digamos, en la Tierra, en el universo, no lo sé, que te mantiene aquí y pues sobre todo, ¿qué es lo que hace que salgas adelante cuando lo necesitas, ¿no? Para mí, de manera personal, eso es una creencia. Por ejemplo, esta película del Doctor Strange, eso sería formar como algo de creencia. ¿No la han visto? Que va al Ay, mana, pues es Tíbet que, y todo perdóname ese la rollo. ignorancia. Es que me gustan mucho los Avengers. Sí la he visto, Perdónenme, pero soy no, fan de Marvel. Sí la he visto, pero no. No asocio tu No punto. asocio el punto. Pues es que él va, o sea, él llega al sí, es en el Tíbet, ¿no? ¿Dónde va? Ya no me acuerdo bien. O sea, contacta bueno, para empezar, él es un médico, ¿no? 100% ciencia. Sí. Se accidenta, pierde sus manos, que es su materia de trabajo, se deprime. Conoce a una persona que no podía caminar, que él trató y que no caminó, no, o sea, le dijo, ¿sabes qué? No puedo hacer nada por ti, va, y lo descartó. Y pues lo ve en una cancha jugando básquetbol sin problemas, que me ¿no? enseñan que a través de la meditación es como, ajá, sí. Entonces llega buscando esa medicina y todo es show. De hecho, ya me conecté contigo. De hecho, al final de la película, o sea, a lo que me refiero de esa creencia, al final de la película, cuando llega el otro que era ahí máster también en el templo, sí, que como que le quita ese poder, por así decirlo, y lo vuelve a dejar paralítico, ¿no? Entonces ahí radica esa creencia. Finalmente él se mantenía y caminaba,
por toda esa formación que le habían dado. Ajá. ¿Entraría en eso, en una creencia? Yo creo que es un ejemplo muy claro y que mucha gente lo pueda entender, porque es precisamente eso, es una creencia que te va dando, pues, como que esa forma de irlo llevando también, ¿no? A la práctica. Y es que creer en algo te da fortaleza. Sí, Exacto. por supuesto. O sea, creer en algo Ujú. definitivamente te da fortaleza, así como de, yo creo que voy a salir adelante, o sea, que me está yendo de la vil chingada, pero que creo que voy a salir. Y te da fortaleza y la fortaleza pues se desdobla a una fe, ¿no? Porque fe no hablamos de una religión en específico. No. Fe es creer tanto, tan fuerte, que si todo sale bien dices, fue Claro, gracias a, sí. fue Sí, gracias cierto, a ¿no? esto, ¿no? Así también lo tengo otro ejemplo de otra película, el curioso caso de Benjamin Button, cuando lo Ajá. llevan así a una iglesia y que le dicen, oye, es que no puede caminar, todavía está en silla, y le empiezan ahí a hacer oración, que sí, que tú, y que no sé qué, y de repente se para Benjamin y empieza a caminar, y sí, lo logró, pero pues la realidad es que como él era de viejo a joven, ya había crecido en el Ya había aspecto, pasado ya había pasado esa la etapa. más viejita y ya entonces su cuerpo como que estaba empezando a rejuvenecerse para poder caminar, ¿no? Pero la gente de ahí, de ese entorno, fue que tuvo esa fe, creyó en la palabra del que hablaba y por eso se supone que pudo caminar. La fe mueve montañas, Mueve montañas. dijeran por ahí. La creencia que tengas con la intención y con la convicción que la practiques, pues es lo que te va a dar esa seguridad, como lo decíamos. Y es que les comento porque aquí dice, las creencias religiosas se refieren a un estado mental en el que se pone la fe en algo sobrenatural, Mira. sagrado o divino. Todo esto es una terminología de un filósofo historiador religioso rumano que se llama Mircea Eliade. No sé si lo pronuncié bien, pero es él. Es para que vean que no andamos tan Tan perdidos. errados, ajá. Fuera de contexto, Así por supuesto. es. Sí, sí. Algo sobrenatural, sagrado, divino. O sea que, pues sí, ¿no? Entra la cuestión de los dioses, que sería algo considerado como sobrenatural. Ya todo, porque, bueno, o sea, si retomamos un poco de historia y sin saber tanto de eso, nos damos cuenta que todas y cada una de las religiones siempre terminan en lo mismo, en creer en algo supremo, en creer algo que está, pues no sé, está arriba de uno y pensar que él o eso o esto o lo que sea, nos puede sacar de problemas, nos puede ayudar, va a estar ahí, nos va a recompensar, etcétera, etcétera. Fíjense que esto es como la parte que yo podría decir bonita de las creencias religiosas. Claro. Porque también hay una forma muy violenta de ejercer las creencias religiosas y es la que te hace precisamente darte cuenta de que algunas, desde tu perspectiva, están siendo muy violentas en el hecho de que las personas, se me viene a la mente un ejemplo que vi en un pueblo entre que musulmán, entre que del oriente, que precisamente practicaban el juego de pegarse con unos como, yo puedo decir como machetes, los agarran los hombres y se laceran la espalda. Flagelarse. Pero se abrían cañón, o sea, se abrían cañón y se les veía que el huesito, el músculo, la carne, no sé qué, y era por su creencia en lo que ellos consideraban que era como un acto de limpieza, de purificación, de no sé qué tanto. Y desde nuestra perspectiva, nosotros podemos decir que eso es pues, un acto violento, ¿no? Que eso raya en algo que no debería ser desde nuestro punto de vista. Para ellos es muy respetable, muy honorable y requiere toda la concentración. Inclusive muchos precisamente con esta creencia
a veces lo hacen en un estado de meditación, como bien lo decían ustedes, ya muy elevado, muy superior, y los hace, según lo que cuentan, es no sentir el dolor, ¿no? Entonces están tan concentrados, pero yo creo que... Pero ¿qué tal después? Inyéctame que todo No, relajo. bueno, ni con las rajadas que se veían en la espalda y dije, no, ¿Cuál manches, que o sea, todo unas relajo? cuantas costuras, ¿no? Para poder hacer que pegue la piel y no sé qué Echando tanto. morfina ya. Pero creo que también, les digo, ahí está esta parte oscura, compleja, porque pues también requieren de sus ritos también como que de cuidado, de que no hagas esto porque pues puede pasarte esto, ¿no? Y no vayas a hacer lo otro porque pues te viene algo peor y cosas así, ¿no? Entonces, Pues recaerá en el fanatismo, ¿no? sí, yo creo que llega. Entonces, estamos partiendo de que de las creencias nace la religión. Sí, Porque Sí. aquí dice, tal estado se relaciona con la existencia, característica y culto hacia una deidad o deidades. Check. Casi, Sí. casi, ¿no? O sea, Permíteme, palomita. Palomita, ajá, sí. la yes. intervención divina en el universo y la vida humana Claro. y los valores y prácticas centradas, aquí yo creo que es ya donde entra la religión, en las enseñanzas de un líder. Sí, cuando le empiezas a espiritual. practicar ya de manera recurrente, En- con ciertas reglas, Sí. ajá, la estructura de ciertas reglas ya pertenecen a una religión, ¿no? Sí, entonces aquí estamos sí, hablando. Eso es muy Ujú. cierto. Pues, digo, podemos verlo desde este ángulo, desde afuera, y dices, no manches, te restringen, ¿no? Sí, por supuesto, pero va de la mano con toda la cuestión histórica, ¿no? Porque si hablamos de una creencia, estamos de acuerdo que los griegos creían en unos dioses, pero los romanos los conquistaron y se trajeron otros dioses y otras modalidades. Sí, claro. Y ya después se dieron, por ejemplo, aquí en México, nuestro caso, ¿no? Quetzalcóatl, todos ellos, pero llegaron los españoles y nos impusieron estos valores y prácticas ya de su líder espiritual, que en este caso, pues es lo católico. Eso, ¿no? ¿Eh? Que nice sonó eso. Sí. Sus valores. Nos impusieron sus valores y prácticas. Excelente. Nos conquistaron. Bueno, de forma religiosa. Y lo mismo pasa, pues bueno, de hecho... Así tú dando una cátedra de historia, ¿no? Sí. De hecho, pues en eso es en lo que se basa los cristianos, ¿no? Que los romanos imponían su religión y se supone que por eso es que Jesucristo es sacrificado y todo, y los judíos y toda esa onda, todo el pueblo de Judea padece lo que dice la Biblia porque pues ahí la religión era católica, apostólica y no sé cómo se dice, que son tres cosas, ¿no? Romana. Eso, y romana. Ah, pues sí, Sí. pues es católica, Obvio. apostólica, Católica, romana. Bueno, y después de ahí se desdoblan ya las religiones, ¿no? Como, digamos que como un choque cultural. Yo creo que te conquista. Ajá, o sea, hacen una conquista, hacen un choque de culturas y entonces, ¡pum! O sea, nacen religiones infinitas. Sí. Ahora, pues nosotros, no sé si recuerden, no sé mucho de historia, la neta, pero pues México fuimos conquistados, entró Hernán Cortés. por el Acá la antigua. Por el puerto de Veracruz. El puerto de la Veracruz. Y no, de la Veracruz, que era en ese entonces. Y no me van a dejar mentir. Bueno, no sé ustedes siempre han vivido aquí, ¿no? Pero yo se los he comentado. O sea, yo nunca había visto un estado en donde hubiera N cantidad de religiones, ¿no? Sí. Pues no, realmente no, y aquí en Veracruz, o sea, hay templos y templos y templos y lugares a donde ir a profesar. Ajá, o sea, tener una creencia e ir a idolatrar y todo en ese sentido en diferentes lugares, pero también que se llaman de distintas formas, ¿no? O sea, ¿consideras que hay más templos que iglesias o ahí se van dando a la par? Considero que
considero que yo creo que ahí se van dando. No, por ejemplo, así que vas a Puebla y hay una iglesia en cada esquina, No, ¿no? Sí, no, allá totalmente católico. 365, O sea, ¿estás de acuerdo? O sea, hay un pueblo de españoles, ¿no? Sí, sí, Completamente. sí. Por eso digo, ¿no? Y estamos aquí a Sí, 3 horas. de Oaxaca, las 7 iglesias que hay alrededor del centro de Oaxaca, son 7 Sí. iglesias, imagínate. Y aquí en Veracruz, pues La catedral, realmente no. nada más las catedrales, están ¿no? las catedrales principales y los templos, ¿no? En el centro, ajá, Ajá. en el centro alrededor hay una que otra Entonces iglesia yo muy creo contada. que las creencias vinieron a desdoblar distintas religiones con Sí. un choque cultural que hubo Totalmente. en la entrada de una conquista. Pues sí, pudiera ser que sí, por ser un acceso, una entrada a distintas culturas, a distintos países, se tenga en Veracruz. Habrá que ver si, por ejemplo, Guadalajara, Mazatlán, que son puertos, Pero también. También, ya, yo ahí buscándole el frijol en el arroz. Ahorita que están mencionando esto, también yo me atrevo a decir, y tal vez me vayan a linchar, no me importa, que es con un beneficio esta creación, Y yo así con un tenedor. es con un beneficio esta creación de diferentes religiones, porque al final algo Claro, no te porque gusta, lo manejas a porque perdón que diga esto, Ya, pero estamos conveniencia, viendo ¿no? que hay algunas que reciben una cantidad fuerte de dinero por el famoso diezmo, por las cosas que son como de beneficio para pues quienes están ahí al frente. Y en este caso, obviamente, lo crean. Se me ocurre pensarlo, que los crean precisamente porque encuentran algo que no les gusta, que no les satisface, pero también saben que es esta necesidad de tener una creencia, tener algo, alguien a quien enfocarle sus pensamientos, sus días, lo que quieres llamarle. Yo creo que hasta los miedos, ¿no? Y también. Claro. Claro. A mí me llamó mucho la atención. Y la culpa. Eso, ajá, miedos y culpa. Cuando, pues yo siento que no, bueno, no sé, pues es que eso depende Yo de... siento que tengo mucha culpa. No, porque hay religiones bonitas de que, ay, pequé, perdóname, y me echo unos rezos y unos golpes de pecho y ya. Y Tengo después otra vez el cielo ganado. Pero me refiero a que yo creo que si es algo, no sé, si las mismas creencias antiguas iban con base en eso. basado en un sometimiento. Ajá, y un miedo, ¿no? O sea, como, por qué tener, ahora sí como le dicen, el temor a Dios? Ten temor a Dios. ¿Por qué si se supone que es amor, que va a venir a salvarme, que va a venir a darme Pero la es que ahí paz? caemos en el error de que tú estás hablando de Dios, De ¿no? un Dios. Pero por eso es a lo que me refiero, si es histórico, igual y antes a los que sacrificaban los aztecas también tenían temor a Dios porque pues sabían que te iban a aventar y te iban a sacrificar, ¿no? Y finalmente le estás teniendo porque temor lo hacían a con Dios. valentía. Su sacrificio Ajá, era esa es mi duda. entregarte Sí, pero, en cuerpo bueno, y decir, Si eso, me voy a eso entregar viene en un porque- momento histórico. Espérenme, ahorita voy a una cabina del tiempo y vamos a ver si de verdad tenía O temor simplemente, o gusto Vamos de a que lo subirnos iban a al carro sacrificar, de, ¿no? ¿cómo se llama? De Volver al Futuro. así al DeLorean. Al DeLorean. O simplemente por el mismo sometimiento, o sea, por ese mismo te tengo que imponer. Sí. Entonces ya debes de tener, ahí está toda la cuestión de los, ay, se me fue el nombre de esta era, donde los lastimaban y los colgaban y los desmembraban, que tiene un nombre históricamente, el del cristiano, algo así cristiano, se me fue el nombre, pero es una cuestión de tortura bien cañona. Sí. O sea, tú ves las máquinas de los museos o buscas en internet, Sí, por y sí supuesto. está muy feo que los ponían de cabeza, Sí, que muy los... bélico. Ajá, por ese sometimiento. Entonces yo siento que ese temor es impuesto para que tú Poder ejercer un formes dominio. Exactamente, Sí, es poder es ejercer eso. un dominio, es tener esta necesidad de controlar, de tener a todos bajo tu mandato, tu orden. Un régimen. Y exacto, es lo que principalmente
tienen de idea de necesidad. Por eso es que inclusive les decía, algo no les gusta de lo que están profesando o de la persona que está llevándolos dentro de esta misma creencia, y dicen, ¿sabes qué? Voy a creer la mía, ¿no? O sea, con esas cosas no me gustan, pero se las permito. Hay, Ajá. pues sí, propiamente religiones que pues exigen que los sacerdotes no tengan, no estén casados, no estén con ninguna mujer, y hay religiones que sus sacerdotes son, pues, viven una vida normal, por así decirlo, con sus esposas, hijos, familia, y ellos son quienes están ahí en el acto de la predicación de la palabra, etcétera, ¿no? Entonces, tiene mucho que ver con esta forma de ejercer en este régimen la creencia, y es lo que hace que ellos tengan el control. Yo lo veo de esa forma. Santa Inquisición se llama. Mira, hasta estoy callada porque estoy pensando. Que llegue Ajá. la idea. Esa fue la Santa Inquisición. Ajá, sí. Sí es cierto, ¿no? Tienes razón ahí. Es un tema muy hasta difícil. Siento que nos escuchamos muy serios, más, Sí, más que en otras Bueno, ocasiones. yo, antes de que caigamos en esa seriedad, pues yo la verdad sí me gustaría compartir a lo mejor la mía, ¿no? Mi creencia. Mi creencia. Yo, pues no sé, te puedo decir que pertenezco a una línea de catolicismo. Sin embargo, nunca fui obligada a llevar un régimen católico, ¿no? Okay. Entonces, sí puedo creer en algo supremo. Sin embargo, a lo mejor mi parte, no sé decirlo, mi parte lógica a veces sí me hace flaquear como esa fe que me fue inculcada, ¿no? Sí. De pensar por qué tengo que sufrir, o sea, ¿por qué tengo que sufrir? ¿Por qué tengo que perder? ¿Por qué me tiene que doler? ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? Pero sin embargo, siempre que te ves en aprietos estás, ahora sí ya me voy a portar bien, pero por favor ayúdame a salir de esta, ¿no? Entonces, creo que aparte de mis creencias es como creer en mí, como en mí en esencia, como, no porque me crea un Dios, ¿verdad? Pero que mi creencia existe en mí, no en ir y profesar y arrodillarme y no sé, un canto, etcétera, etcétera. Y yo por eso respeto mucho las religiones, porque yo no tengo ningún empacho en que un día me inviten a una fiesta de otra religión en donde no se escucha música, etcétera, etcétera, y pues también lo acepto, ¿no? Fíjate que eso que dices, la Biblia de los cristianos lo menciona, que no necesitas ir ahí te dice, ¿no? De no idolatrar imágenes y todo eso, y incluso que no tienes que ir a una iglesia, hay un versículo que dice eso, levanta una piedra y ahí estaré. Pero es que no nada más existe en esa religión cristiana. Bueno, yo conozco esa Biblia. Existe ese versículo. Capítulo, versículo, no sé qué, se les llame, que dice exactamente lo mismo. Sí, ahí sí no sé qué tanta diferencia hay. La verdad, la Biblia católica no la conozco. Te manejo la cristiana nada más, la Reina Valera. Es la única que conozco. Pero pues lo ilógico, ¿no? Que el libro base, el escrito, su fuente teológica te está diciendo eso y pues hacemos todo lo contrario, ¿no? Sí. Vamos, ahí estamos rezándole a imágenes, a todo, y pues es lo contrario a lo que dice la norma, por así decirlo. Y que al final de cuentas cualquier tipo de religión es alcanzar como que un objetivo, ¿no? Uh-huh. El objetivo de estar bien, de tu bienestar, buscar, y de ser pues feliz, ¿no? Digámoslo así. Sí, hacer una paz interior, ¿no? Ajá, una exactamente, paz interior. Es correcto. Yo hace tiempo leí, yo creo que ya les había comentado que leí el libro de Siddhartha, que cuenta la historia de Buda y cómo llega Buda a ser lo que actualmente es en esa religión.
Y a mí me gustó mucho todo lo que manejaba esa historia, todo eso de la paz interior, de las reflexiones. Está bastante interesante y por supuesto es súper contrario a las mayorías de las religiones que conocemos. Claro. Más de Occidente, ¿no? Me quiero convertir. Tres. Oigan, yo quería comentarles con respecto a mi experiencia que he tenido de estar en algunas reuniones en donde se hacen meditaciones budistas y precisamente me han permitido hacer una comparación, la verdad, porque también vengo de un, digamos, linaje de practicantes de la religión católica. Y esta forma de que mediante la práctica, ¿cómo es que los budistas, por ejemplo, van siendo muy conscientes de sí en esta fase de entregarse a esos momentos de meditación, de concientizar que traes rollos como cualquier otro, ¿no? Que tu día fue pesado, que tu tarde te fue mal, que en el trabajo tuviste problemas, que con la familia no vives mal, pero cuando te dedicas a estar en ese momento de paz interior, de reflexión, de autoanálisis, de desprenderte de esos pensamientos negativos o desprenderte de esas ideas que no te están funcionando, ¿cómo es que te permite liberarte? Y lo que estábamos mencionando, con otras prácticas, con otras creencias religiosas, te hacen sentir culpable, ¿no? De que si tú estás viviendo algo negativo en tu trabajo, pues es porque tú a lo mejor hasta te lo mereces, ¿no? Te lo ganaste. Yo me lo gané. Es tu culpa, es tu culpa. Y entonces, ¿cómo es que nos va a, pues, orillando a tener, conforme vas creciendo y a lo mejor también conforme te vas adentrando, pues vas descubriendo episodios totalmente diferentes que pueden ser hasta la misma situación, ¿no? En uno te liberas, no es tu problema, y si a lo mejor lo puedes solucionar, se va a solucionar, pero si no, no eres responsable al 100%, ¿no? Hay otras personas, otros elementos que generan, pero en esa otra parte, si eres tú el responsable, si eres tú el culpable, y entonces es como de que, pues, tú hiciste que esto se generara, pues ahora sí que atente a las consecuencias. Y entonces creo que a mí me ha permitido como identificar, pues, qué te gusta de una creencia y qué te gusta de otra creencia, y lo padre que podemos ahorita nosotros tener, pues puedo decir que en este lado, ¿no? De Occidente, de nuestro país, es que tú puedes estar identificando las diferentes creencias, tal vez las diferentes religiones, y decir, me gusta esta, no me gusta esta, no volvería a esta, o me sigue interesando esta, porque es algo que me llena, como lo decíamos hace un rato también, te llena en esa parte que necesitas de creer. Esa facilidad de poder elegir, ¿no? Todos tenemos esa necesidad de creer en algo, de seguir esta parte de nuestra vida en la que necesitamos acercarnos a una práctica que nos enseñe, que nos lleve a algo espiritual. Es lo que yo puedo decir. Entonces, me ha resultado interesante ver estas dos posturas, y así como estas dos yo he podido identificar, estoy seguro que los que nos están escuchando, que han tenido la oportunidad, porque he conocido gente que ya probó con una, probó con otra, y probó con otra, y dice, no, pues no me gustó ninguna, no, sí. Ahora soy ateo, ¿no? O yo no practico ninguna, o soy no practicante. Entonces, es muy respetable, al final de cuentas también. Y pues arriba somos y en el camino andamos, y vamos a ir descubriendo y vamos a ir sintiéndonos bien con algo no, pero es parte del proceso. Pero estamos de acuerdo de que de una u otra manera sí es importante tener esos valores, ¿no? De fe. Sí. O sea, ¿sí es algo que necesita el ser humano? Sí, claro. Yo digo que sí. Yo también, aunque sí, yo haya creo gente que es algo necesario. No. Yo creo que es algo necesario, sobre todo porque el creer en algo relaciona la parte humana con la parte espiritual, ¿no? Sí. Y la parte dentro de la parte espiritual surge, como lo dijimos hace rato, surge la religión a través de una fe. O sea, y una fe te hace creer lo que ves. Ajá. Y al final de cuentas, cualquier tipo de religión, no me van a dejar mentir, se basa
pues en los valores que todos conocemos, ¿no? Los Sí. valores, la ética y pues la moral. La moral, ¿no? La moral, por supuesto. Y pues las religiones, bueno, no las religiones, las creencias están destinadas a, pues explicar el origen de la vida y del universo, ¿no? Sí, claro, Ujú. por supuesto. Es cierto, es cierto. Sí, pregunto esto porque, bueno, en mi caso personal, yo no tengo una, Creencia. sí tengo una creencia, pero a mí no me tocó como ustedes de que, por ejemplo, tengan Una línea. exactamente ok, una ya, línea perfecto. católica. Ujú. En mi caso tengo una línea de muchas ramas del cristianismo, no de una. O sea, por un lado hay protestantes, por otro lado hay del séptimo día, unos que se llaman así, adventistas del séptimo día, Ay, y hijo, o sea, varias te conoces todas. cristianismo, pues ahora sí es lo que conozco, cristianismo, pero Es lo que hay. con otras ramas, ¿no? Claro. Y entonces esa línea que yo tengo es una línea muy confusa, porque finalmente sí tengo una creencia. Así, y mientras sean peras o son manzanas, ¿qué crees? Tengo una creencia, pero pues no tengo esos valores y esas prácticas. Oye, qué interesante, Ujú. Qué interesante porque pues uno se va formando como ser humano, vas creciendo y a veces pues te quedas con tu idea y dices, ay, oye, pero pues cómo, ¿no? O sea, y voy a decir algo que tal vez sea pues raro mencionarlo, pero ¿cómo es que hasta a veces para las parejas cuando están conociéndose, para Es importante, ¿no? exacto, para muchas es tan importante, puede ser el prospecto de la vida para la otra persona, pero nada más porque no practicas la misma creencia que él o que ella, pues como que no. Y no Se en ellos, ¿no? complica. Porque a lo mejor tú con tu pareja pues puedes llegar a un acuerdo pero hasta entre familias, ¿no? Sí, Ya, sí está difícil, porque pues igual y como les digo, ¿no? Vienen en una cuestión así como yo, que chile huevillo, dijeran coloquialmente. Dijeran aquí en Veracruz. Ajá, dijeran aquí en Veracruz, chile huevillo. Porque, por ejemplo, a mí sí me gusta leer la Biblia de los cristianos, porque obviamente no es lo mismo que los católicos, Ujú. pero al momento de la práctica no he encontrado Sí, no converge. un líder que me termine de convencer, Claro. de decir, ahora, va, te la compro y ya voy a venir cada domingo, cada sábado, cada día que sea, Yo soy mi a Dios. aquí a orar, a compartir, a escuchar la palabra, Sí, ¿no? claro. No terminan de convencerme, pero sí me gusta. Obviamente también hay momentos en los que sí critico, ¿no? Así de, no, pero pues es finalmente, hablo sola yo con el libro, porque pues que ni modo de que vaya yo a hablarle así a Juan de, oye, Juan Bautista, no me gusta esto que hiciste. No, pero, ¿verdad? o sea, también es el hecho de que hay tantísima información, o sea, sí, vaya, o sea, tantísima información de distintas religiones que finalmente todo tiene un momento histórico, ¿no? Así o sea, es. porque todas las religiones, las creencias religiosas o espirituales, pues están basadas en momentos históricos que suceden en cierto momento y que cada quien vio una perspectiva diferente, ¿no? Uh-huh. Yo creo por eso que en la religión a veces se antepone mucho pues la ciencia, ¿no? La ciencia de pensar, pero es que yo lo vi desde otro punto de vista. Ajá. Uh-huh. Sí. Depende de quién oriente, ¿no? Por ejemplo, los judíos estos ortodoxos, que son bien cerrados en su comunidad, por ejemplo, ¿no? Y es la Torah, es el mismo libro religioso que leen otros judíos que no son tan cerrados en ese aspecto. Yo creo que tiene que ver con el líder, ¿no? Con el líder que está ejerciendo esa creencia religiosa. Y ahí es donde ya entran, pues, distintos pensamientos, personas que se alejan, personas que se acercan, depende cómo les acomode, ahora sí cómo les acomode, como les embone. Exactamente. Sí.
porque hay muchos judíos ortodoxos que huyen, porque pues ahí los casan, así te eligen la pareja y te casan y tienes que tener relaciones cada viernes y así, tienes que dormir en camas separadas. Sí, Son como, bien como extremos. reglamentos, Ajá, ¿no? las O sea, mujeres ya. las rapan y tienen que usar pelucas. Y ya saben, yo siempre con Netflix e historias, hay Netflix ya patrocina, ¿no? ajá, sí, por favor. Chale, saca Hay una igual película de nosotros. una serie, ajá, que habla justamente de eso, de una chica judía ortodoxa, que su mamá escapó de eso y vive en Wow. Alemania y entonces ella va por el mismo rumbo y te narran todo el proceso, hasta cómo los meten en una alberca así antes de bañarse, como para limpiarse, purificarse, una onda así, ¿no? Y cómo la rapan y está llorando porque pues no debe ser chido que te quiten tu cabello, ¿no? Sí. Para eso. Y pues bueno, finalmente la chica termina huyendo también y no sé si haya salido una segunda temporada, pero termina huyendo, la va a buscar el chavo. Al menos la primera pinta muy buena. Sí, véanla, no me acuerdo cómo se llama, voy a buscar y la ven, pero sí está muy interesante. En nuestras redes sociales ahí va a estar la recomendación. Exactamente. ¿Cómo como seres humanos al querer fomentar esa creencia, la distorsionamos, ¿no? Hasta cierto punto. Ay, Sí. un perdón, se nos cayó la copa. Estamos bien, estamos bien. A ver, estamos, ¿qué? ¿Lo leo? No, no, que, ok. para que lo checaras, a ver, que nos dieras tu punto de vista como... ya estoy leyendo, derechos internacionales. Ajá. Sí. Como parte de los derechos humanos, hablando de religión y creencias, nuestra queridísima abogada... ¿Qué dice este documento? Pues es que sí. ¿Qué dícese de la interpretación? Ajá, la Declaración Universal de los Derechos Humanos que hablan sobre la libertad de religión. Sí, es cierto, la libertad de cambiar de religión o de creencia. Pues es que ese es el eterno problema que se tiene justamente con estos líderes religiosos. O sea, aquí el problema no es la creencia, es quien está liderando esa creencia, ¿no? Que hacen que te obligan hasta cierto punto, quiero pensar, a que debes de permanecer ahí y por medio de la culpa, del miedo, del sometimiento, Sí. no te dejan ir. Bueno, pero es por un ejemplo, derecho. Ajá, y nos habla que, pues, por ejemplo, tenemos derecho a ejercer una religión. ejercer la religión que nosotros querramos, ¿no? Y que finalmente... El artículo 24 de la Constitución. Así es. Es el que nos dice. Y, por ejemplo, basado en ese artículo, muchas personas testigos de Jehová, hablo en específico de esto porque ya es un caso que se ha dado de forma legal, han logrado que, si estás enfermo, ya ven que los testigos no permiten transfusiones sanguíneas, bueno, han logrado por medio de eso, de amparos, de recursos legales, que a personas que son testigos de Jehová y no tienen todavía la capacidad para decidir, que en este caso hablamos de menores, se les haga una transfusión, porque también tienen un derecho universal que es la salud, ¿no? Obviamente. Sí. Entonces, era lo que mencionaba con respecto a lo de la vacunación, ¿no? Han peleado eso para menores, se ha llegado hasta amparos. Que no que no intervenga tu salud ante una creencia. Pues aquí con ellos se ha llegado hasta amparos para que a menores sí se les hagan transfusiones sanguíneas. Oigan, ¿y qué tal ahorita que estábamos, bueno, yo me imagino que ustedes lo vieron en redes sociales, que habla precisamente de este sometimiento que tienen las mujeres en Afganistán? Por estas creencias tan ortodoxas que coartan lo que decíamos, la libertad. Fíjate que estaba yo observando en la mañana precisamente como parte de los grupos del Islam realmente fue el sometimiento de una religión forzosa. O sea, porque las mujeres como tal no podían trabajar, o sea, antes podían trabajar, podían salir, podían vestir de manera normal y sin embargo, pues con esa guerra constante que hubo, entraron
de esta parte del Islam a imponerse como religión y decir todas las mujeres a partir de tal fecha van a estar adentro de su casa, no se pueden descubrir más que los ojos, etcétera, etcétera. Pero volvemos a lo mismo, son esas personas que lideran, que son líderes, perdón, bajo una cuestión de creencia religiosa. Porque justamente yo también leía de otra persona venezolana que es musulmana y decía, es que en el Corán no dice eso, ¿no? O sea, la palabra en sí de la creencia religiosa Sí. no habla de eso. Es el hombre el que está haciendo ese sometimiento. Y saben que es algo que también creo que es muy importante con eso de las creencias, la interpretación, justo sí. como lo estás ahorita refiriendo. Porque una persona puede interpretar, bueno, inclusive nosotros tres podemos interpretar este párrafo, este renglón, claro, de una forma diferente, y entonces ahí te vas, que si pues, el libro sagrado que estén ahí teniendo, que si lo están siguiendo al pie de la letra, tú puedes decir, oye, pero es que yo lo veo ¿no? yo lo veo de diferente forma, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista, a lo mejor desde mi campo de estudio, desde mi perspectiva, desde mi forma en la que mi familia me ha permitido crecer o me ha sobrellevado, pero dices, no manches, pues yo no entendí ni lo que tú entendiste, Ali, ni lo que tú, Gabo, yo entendí algo totalmente diferente. Entonces, ¿cómo es que te va permitiendo? Y no es que te vaya permitiendo, sino que simplemente tiene esa pues, capacidad, ¿no? O esa situación de que lo puedes interpretar de una forma, y como lo dijiste tú, Better, que creo que el punto aquí también es estos líderes que lo interpretan y lo llevan, o sea, como ellos lo consideran, ¿no? Sí, ves una enseñanza al final de cuentas, ¿no? Sí, yo creo que... el hecho de ya una religión como tal, que vienen siendo reglas, pues cómo lo muestran al mundo. Fíjense, aquí dice, las religiones reconocen en general un fundador, quien establece las doctrinas religiosas que incluyen las creencias y todo tipo de orientaciones morales y vitales, incluyendo cuestiones políticas, sociales e ideológicas. Está fuerte, ¿no? Sí, totalmente. Todo lo que incluye, todo lo que una persona, un fundador, en su momento puede llegar a decir. Así de, a ver, se me ocurre, por ejemplo, el de los mormones, ¿no? John Smith. Uh-huh. Que pues a él se le ocurrió que hay que tener muchos hijos, por ejemplo. Ajá. Y entonces los mormones pues no utilizan métodos anticonceptivos, son los hijos que Dios les dé. Ajá. Y ahí tienen luego hasta 7, 8, 9, 10, los que Dios les mande. Y eso bueno, vuelvo a lo mismo, no he leído tampoco la Biblia del mormón, pero pues estamos de acuerdo que lo hizo John Smith, que es una persona que nada más dijo, a ver, voy a hacer, ajá. Y le pegó, porque en Estados Unidos es todo fuerte, es fuerte. Ajá, o sea, le pegó chido. Su comunidad es grande. Entonces es esa cuestión, cómo afectan las cuestiones sociales e ideológicas de las personas. Sí, porque ya se desvían, ¿no? O sea, se desvían se desvían de contexto. Al final de cuentas es la enseñanza, como lo dijimos hace rato, pues, de los valores. Sí. Yo creo que parte de lo que también tenemos que rescatar aquí en este podcast es precisamente que tenemos la total libertad de seleccionar la creencia que nosotros queramos, de practicarla, de llevarla al cumplimiento total y absoluto y sentirnos plenos. Ajá. Pero si algo no te gusta, también siéntete en la libertad de externarlo, porque a lo mejor es por imposición, como bien lo venimos diciendo nosotros, es por un linaje familiar, pero eso no implica que tengas que estarlo llevando al pie de la letra, ¿no? O sea, tampoco quiero decir que no lo lleven al pie de la letra, pero sí que a lo mejor hay, o sea, el punto mío es que estamos en una libertad en donde en esa libertad podemos elegir si nos gusta o no nos gusta, y que no tenga que ser por imposición. Uh-huh. Pero creo que al final algo de lo que estamos también interpretando y entendiendo es de que sí es importante tener una creencia. Sí, claro, y defenderla, ¿no? Sí, porque de eso se trata también la religión, de defender lo que tú estás creyendo. Exacto,
considero que por ahí es como lo que podríamos tal vez aportar. Bueno, dentro defender del con un mensaje. límite, obviamente. ¿Qué tanto? Ajá, es apenas a lo que iba. ¿Qué tanto en ese defender entra el te voy a estar insistiendo? No, no es imponer, pero voy a estar no, tampoco es presionar, es voy a estar ahí diciéndote porque considero que necesitas esto. Lo que hacen los testigos de que es que se me fue la palabra. Tienen ellos incluso Predicar, no, tienen ellos incluso una palabra para eso que hacían antes de la pandemia, porque pues ahorita ya no. Ahora es por llamada telefónica. Ay, qué bueno que no contesto números que no dejan conozco. cartas. De ir y Así, hola, soy tu leerte. amigo. Yo así de, De- ay, de- hijo, ¿quién me dejó una carta? No, ¿Me y ya después así permites de, leerte en la atalaya? Pero es algo, no, tiene una palabra, pero no me sí, su acuerdo cuál es. insistencia, ¿no? Ajá. Así de, Y es ellos y es otros, ¿eh? O sea, no Ujú. nada más son ellos. Sí. Son otras religiones también. Pero hasta qué punto que se forcen a eso, o sea, ya no quiero, ¿no? Ya los ves desde la ventana, y ay, no manches, ya están aquí otra vez, y cállate, ya tocaron el timbre y escóndete. O sea, ese tipo de cosas, pues tampoco está chido, ¿no? O sea, a mí, así de esa forma, no me van a traer nunca su religión. Sí, claro. Es a lo que voy, que... No, ah, pues a ti. Oye, porque al rato tienes que estar casa por casa. Sí, obviamente. Con todo Predicar, respeto, ¿no? Obviamente. Con todo Pero respeto. creo que sí es predicar. Predicar. Sí, Ajá. sí. Pero, por ejemplo, Predicar la palabra. también lo hacen otras religiones, no así de manera de ir, pero sí, Sí. como que en algún punto, como que es algo que te dice tu líder, de tienes que llevar la palabra, ¿no? Y entonces ya tú te sientes con ese compromiso y en el momento X, por ejemplo, tienes que sacar algún tema con respecto a Dios y sí te quedas así como que, ay, esto como que, ¿qué tenía que ver? Ajá. Siento que eso, Sí. a mí en lo personal, a mí ese tipo de cosas no me atraen a ir a esa religión. Bueno, a lo mejor ha de ser porque nunca hemos estado, envueltos en personas tan religiosas, ¿no? No, es que justo Tan, yo lo digo por eso. tan creyentes. Es que no. Todo lo contrario. Sácalo tú. Pues es que a mí, por ejemplo, a mí eso es Son lo que luego tachones estamos bodega. hablando en otras cosas y me choca que en específico mi hermana, ¿no? Salga de, ay, sí, vamos a que no sé qué, y así como que, o sea, estamos aquí chupando tranquilos, ¿no? Pasándola todo ¿por dar. qué sacas eso? O sea, ¿por qué tienes que comentar esto si no tiene nada que ver con toda esta cosa? Por ejemplo, no vamos a saber así un tema X de, qué suerte, ¿no? No sé qué sea, que llevamos tanto tiempo y nosotros no nos hemos enfermado de COVID. Y entonces yo digo, pues igual si nos hemos cuidado, ¿no? Si hemos hecho Sí. esto, saco otro tema y de repente mi hermana así de, pero también es por todas las oraciones que hemos hecho, y por eso tú acércate. Y a mí eso me choca. O sea, es así como que no, así no me voy a acercar. Sí, porque no es parte de tu creencia. Búscate otras cosas porque yo así no me acerco. Porque yo bye. Y entonces siento que eso como que falla en ese aspecto. Siento. No sé si Pero es que dependa pero también es que de cada. Ajá, y también de cada religión, ¿no? Sí. Porque son sus imposiciones, sus reglas, sus formas de trabajar Sí. su religión. Sí, de hecho es como la instrucción, por así decirlo, de que pues ya estás aquí y ya es importante que las demás personas sepan Sí, de la palabra. lo que lo dices. Es Exacto, así. Predicar la palabra, darle lectura a la persona cuando esté ahí y que te interprete, que te entienda, ¿no? ¿Ustedes creen que el demasiado sentido común de las personas acabe con la religión en algún momento? La Sí. religión como tal, Sí. no la creencia. Yo creo que sí hay Pudiera ser. una, no sé si decir, no, creo que la palabra no la quiero decir, pero sí hay una disminución de personas creyentes. Creyentes, No, religiosas. no, creyentes en religiones. Ajá. como ya, tal. ok. Sí, sí. Creyentes Ajá. en religiones. Sí hay, como bien lo dijo Gretel, o sea, yo creo, pero no creo en tal religión. Sí, y es que creer, o sea, volvemos a lo mismo. Enfocarte. Creencia es tanto a una religión como a una filosofía, como Sí, a una ideología. Exacto, totalmente.
Totalmente. Entonces, yo sí creo que ha disminuido mucho el número de creyentes en religiones en específico por todo lo que hemos visto que hoy en día pues, en redes sociales se ve que tal caso, tal cosa, tal situación, tal ciudad, estabas mencionando hace un rato, ¿no? Con los, ¿de qué dijiste? Que el suicidio colectivo, de que... Ah, sí, de los de las... En Estados Unidos se da mucho eso, sectas, bueno, les llaman ya sectas, el suicidio de Sextas, Yellowstone, séptimas. octavas, novenas, los suicidios de Yellowstone, también los que crearon una secta y se fueron. Imagínate esa qué tal tan importante, yo creo que eso es importante tratarlo en otro podcast de otro tema, que estos se fueron de Estados Unidos a un lugar en Georgetown, acá en las Guyanas. O sea, se trasladaron de todo, de su país, dejaron su familia, dejaron sus pertenencias, se fueron a ese lugar a suicidarse. O sea, Órale. qué pex. Súper cool. Ajá, o sea, y yo sí me pongo a pensar como de, ¿qué tanta, se va a escuchar tal vez mal, qué tanta necesidad de fe o qué tan débil de pensamiento, Sí, no porque es sé, una falta de- estás? bueno, yo podríamos decir aquí, entre nosotros, y como ustedes escuchando, Es nuestra opinión. Ajá, que falta de criterio propio. exactamente. Pero ¿sabes qué? No nos vamos tan lejos ahorita a ver si no nos tiran con los de la luz del mundo y las denuncias que hicieron en Estados Unidos. No sé si tengan conocimiento de eso. De una chica, ¿no? Que salió de Una ahí. chica es la que habló y hasta narran que abajo los túneles y qué cosas y que se desnudaban y que las violentaron. O sea, ¿hasta qué punto llega el perder ese criterio de las mamás y de decir, ay, qué emoción que este líder está llamando a mi hija y yo estoy viendo que me está diciendo que le quite la ropa y que se preste y se ofrezca a él y que yo esté orgullosa, por así decirlo, Wow. de esa cuestión. O sea, ¿qué tanto te pueden llegar a lavar la cabeza, puedo decirlo Qué así, fuerte. como para que tú te sientas feliz de que esta persona está abusando de tu hija y que tú no lo ves como un abuso, sobre todo, ¿no? Está muy fuerte toda esta cuestión de lo de la luz del mundo. Y que esos, o sea, esos temas hablando de esa falta de moral, que se supone que es lo que te tienen que demostrar, ¿no? Que es lo que se supone que es lo que te tienen que enseñar. Ujú. Esos temas de esa falta de moral realmente no solamente lo vemos ahí, o sea, lo vemos en todas y cada una de ellas, porque al final de cuentas, como tú decías, los líderes somos humanos, o sea, Sí, sí, sí. somos seres humanos Sí. imperfectos y dentro de la imperfección ya entran esos errores que a mi criterio me hacen decir, híjole, sí creo, pero Pues no en ti, ¿no? Ajá, pero no en ti como persona, yo creo en algo. Yo creo que eso es lo que hace falta que enseñemos, Sí. a criticar a eso. Porque acá lo que les falló en esta religión es criticar, porque haz de cuenta que ellos dicen que son casi los enviados de Dios, o sea, una Sí. cosa así muy extrema. Sí. Entonces, Ali sí. ya lo decía. ¿Para qué? Para que o sea, ¿por qué sí creo que es conveniente esto? O sea, sí cuestionarlo desde pequeño, desde chicos. Porque si de verdad es con lo que te sientes bien, Ujú, tú lo vas a defender cuando te llegue alguien a preguntar así y es. tú vas a argumentar con pruebas hasta fehacientes o con un sentido común de que lo estás haciendo con toda la realidad, con toda la honestidad y con todo el conocimiento sobre todo, ¿no? Claro. Entonces sí creo que tiene mucho que ver eso, porque es realmente tener conocimiento de causa y ante eso, pues ya obviamente poderlo refutar si es que te cuestionan, poderlo compartir si es que no tiene duda, y es lo importante. Pero lo más importante es respetar. Ah, por supuesto. O sea, el respeto ante cualquier religión. Yo lo hablo por mí, por lo que creo, por lo que vivo, por lo que quiero yo opinar. Sin embargo, si yo me encontrara ante una persona que tuviera una creencia diferente a la mía, pues a lo mejor podría decirlo que por mis valores yo lo respeto. Claro. Yo creo que eso es lo que falta también, ¿no? Porque yo soy esto y quiero imponerte esto. O sea, lo que nos hace falta también es eso, como dices, respetar.
hay una línea muy delgada también en esa situación, ¿no? ¿Hasta qué tanto voy a respetar si estoy viendo que te están generando un daño, ¿no? Por así decirlo, hasta cierto punto. Que hasta qué límite tengo yo de respetarte esa cuestión cuando veo que ya te está afectando en otros aspectos. Yo creo que igual y por eso es que este podcast lo hicimos muy serios, ¿no? Sí. Sí, precisamente que- por el respeto que Ujú. es merecido para todos y cada una de las Así creencias es. y las religiones que surgen de estas creencias. Y de que las personas que nos estén escuchando también ahí nos escriban cuál es pues la creencia que ellos tienen o qué concepto tienen de las religiones o qué idea, a lo mejor hay quien coincida con nosotros en el hecho de decir, sí, yo creía, pero ya dejé de creer, o yo ya tengo otra forma de visualizar esa energía, ser superior, Dios, como quieran llamarle, porque pues es totalmente válido y les digo, hoy en día creo que las religiones se están viendo algunas muy afectadas porque la gente ya no está teniendo ese mismo seguimiento o ya no tiene esa misma, ya no comulga con esa misma ideología de la culpa, de que tú, de que aquí, pero haz esto. Yo tiendo mucho a decirle a mi hermana de broma que es que el problema es que tienen una norma de una sociedad que ya no es. La abogada. Entonces, Habló la abogada. No, la abogada. entonces que mucho de eso limita, ¿no? Claro. O hace que la gente se aleje, ¿no? Sí, sí, por Sí, Finalmente. porque es una cuadratura y ya ahorita la sociedad ya no busca. no busca una cuadratura, busca un porqué y una y el porqué de libertad. ese porqué y así, Sí, ¿no? sí. ¿Qué tan importante sería que igual y las religiones, en lugar de seguir sometiendo, se actualizaran, ¿no? O evolucionaran a ese siguiente aspecto? Oye, ¿qué tal con estos papás que ahora, por ejemplo, deciden no bautizar a sus hijos ¿Ah, yo? hasta que tengan mayoría de edad o mayor conciencia de decidir, ok, vas a ir a encontrar o a buscar precisamente la creencia en la que te sientes identificado o identificada? Y entonces, ya, bueno, tú sientes que estás bien y tú me dices, oye papá, oye mamá, Quiero seguir practicar esto. quiero seguir esto, quiero seguir esta creencia, esta ideología, ok, ¿no? Entonces, a mí me gusta, yo no sabía precisamente qué es lo que estabas haciendo tú, Gretel, pero a mí me parece bien. Sí, porque bueno, yo lo hago indirectamente, bueno, no como tú comentas, ¿no? Yo lo hice porque justamente en las religiones de mi mamá, de mi hermana, es así. Te bautizas hasta que tú ya quieres hacer el compromiso con Dios, no con la religión. Que tú quieres hacer el compromiso con Dios para seguir su palabra, por así decirlo, ¿no? Entonces, pues te bautizas, lo llaman incluso así, te bautizas hasta que sientas el llamado del Espíritu Santo. Y eso puede ser a la edad, pues ahora sí a la edad que tú lo sientas, esa es la cosa, puede ser a los 8, a los 10, a los 20, a la edad que tú lo sientas, ¿no? Y ya te bautizas. Oh. Pero bueno, Pues sí, porque debes de tener ya un nivel de conciencia para tomar una decisión, ¿no? Es correcto. Porque si no, como que ese tipo de, ¿cómo le llaman en la religión católica? Ese tipo de sacramentos, Ajá. pues están basados en lo que creen tus papás, ¿no? No en lo que puedas llegar a creer tú en algún momento. Sí, porque aparte lo haces en esta religión que mencionas muy pequeño. El bautismo, ¿no? Pero, por ejemplo, la confirmación y la comunión, siento que sí está guiada bonito ahí, porque finalmente sí hay una enseñanza. Pero yo siento que siguen siendo pequeños. Como para tener esa... O sea, para criterio. Sí, para decidir. Exacto. Bueno, sí, para tener criterio. Sí, finalmente lo haces porque pues me están mandando, ¿no? Sí. Me están mandando y tengo que hacerlo. Sí, totalmente. Tienes razón. Pues bueno, no sé si tengan algún otro comentario para no hacer más extenso este podcast tan serio que estamos haciendo. Sí, tan solemne. Ay, sí. Ni somos nosotros. Faltó risa, ¿no? Sí. Pero ya los que vienen. Sí, ya. Bueno, la realidad es que nos gustaría que nos dijeran,
si les gusta hablar de este tipo de temas, ¿no? Finalmente, pues todo esto que hacemos, lo hacemos para ustedes y pues queremos saber si Sí. También les llama la comulgan con atención, nosotros vamos, y se así sienten es, ¿no? atraídos. O si nuestra seriedad les gusta, ¿no? Sí, podemos hablar así de serios, yo creo que también en política. Ahí sí En no me colores. meto. Yo diría más en política en colores. Ahí sí yo no juego. No, sí hay que saber, sí hay que ser politólogo. Yo no puedo hablar. Me sería muy difícil dar una opinión. Dar una opinión, ¿no? Sí. Sí. Sí, de hecho también aquí es difícil dar una opinión. Sin embargo, es mi opinión está basada Mi a experiencia. título personal. Así Sí, es. la experiencia propia. Bueno, pues muchas gracias por escucharnos. Nos vemos, bueno, nos escuchamos la próxima semana. Les mandamos saludos. Esto es y esto fue Sin Anestesia, su podcast. Favorito. Ay, Claro. No se olviden todo. seguirnos en nuestras redes. Aviéntatelas todas, órale, Va ya de una vez, va de de una vez, nuevo. tú que te El las sabes grupo en hasta de Facebook, memoria. el grupo en Facebook Sin Anestesia Podcast, el Twitter @Sin Anestesia Pod, en Apple, en Google y en Spotify nos pueden escuchar y en iVoox también. Así que cualquiera de sus plataformas de preferencia. Nos vemos la Síganos, próxima por semana. favor. Adiós. Bye.